7:17 de la mañana, estamos de regreso en Altavoz, en Vital 91.1 FM de tu dial, y también estamos en Movistar Televisión y en Tribu Televisión. Estamos acompañados de Rafael Belaúnde Llosa, presidente de Libertad Popular. ¿Cómo está, Rafael? Bienvenido a Altavoz en Vital. Bienvenido, Rafael. Muchas gracias por la entrevista. No, gracias a ustedes por la invitación, gusto estar acá nuevamente. El Jurado Nacional de Elecciones ya informó que ninguno de los 43 partidos ha presentado una solicitud para participar en alianzas. ¿Cómo están viendo ustedes esta situación? ¿La agrupación política que lideras busca ir en alianza o van a ir solos a la contienda electoral del 2026? Bueno, nosotros hemos tratado de buscar acercamientos en un abanico, digamos, yo diría más bien amplio, ¿no? Desde la centro izquierda hasta la centro derecha. Yo creo que es una locura ir a un proceso electoral con 43 agrupaciones. Una locura, 43 ¿no? agrupaciones políticas. Y creo que es posible formar un acuerdo de una base más amplia con algunos temas pues que son centrales, ¿no? La necesidad de convocar la inversión privada como motor del crecimiento, la necesidad de promover los acuerdos de libre comercio del Perú, diversificar la oferta exportable, y después una agenda social, digamos, que también escuche los problemas. Hay una lección que aprender del por qué la gente votó por Pedro Castillo, digamos, ¿no? Si el Perú estuviese andando sobre ruedas, porque hay una cuña, una fractura tan profunda con una parte del Perú, ¿no? Entonces, tiene que haber un crecimiento económico muy agresivo basado en inversión y una agenda social igualmente agresiva y vigorosa. Y sobre eso yo creo que es posible conversar y vamos a tener entendimientos. Pero hay otros temas pues políticos con los que nosotros no hemos aceptado, no podríamos participar. Por ejemplo, el tema de una asamblea constituyente, yo creo que sería lo peor que le podría pasar al Perú, sí. Una paralización de 4 o 5 años, ¿no? Más por ir a un tema, a una asamblea constituyente que la van a decidir personajes como los que están en el Congreso el día de hoy, por ejemplo, ¿no? Ya vimos lo que pasó en Chile, ¿no? Claro, y al fin, 2 veces, o sea, el costo que eso ha tenido en la generación de empleo, en la reducción de la pobreza en Chile ha sido brutal. Y por otro lado, yo creo que los acuerdos tienen que ser primero sobre las ideas, sobre un plan programático, ¿no? Pero ya queda poco tiempo. Estamos hablando es que la ley está diseñada para que las alianzas no ocurran, ¿no? Porque también es en agosto, digamos, el 2 de agosto que vence. En 3 semanas, ¿no? Es como los candidatos se están acomodando en el partidor. La política en general y en el Perú en particular pues es muy dinámica, ¿no? Entonces yo creo que el plazo, que ya no se puede hacer nada evidentemente, pero el plazo tendría que haber sido mucho más cerca a las elecciones, porque ahí se ve qué candidaturas están prosperando, cuáles no están prosperando, y todo es más fácil nuclear una alianza. Y ustedes estaban en conversaciones con el PPC, ya se quedó en nada. Se quedó en nada, de momento no hemos llegado. Tenemos puntos, yo creo que de común acuerdo. Yo lo que insistía era, pongámonos primero de acuerdo en la parte programática. Un manifiesto de 10 puntos, ¿no? Uh-huh. Ahí tendría que estar pues un plan de infraestructura, de concesiones. Claro. Hay reformas que se tienen que hacer para hacer la economía más competitiva, bajar, hacer menos concentrados algunos mercados, prohibir algunas integraciones verticales. Uh-huh. Fomentar una economía más liberal, ¿no? En ese sentido. Y después tiene que haber un capítulo que tenga que ver con un plan de inversiones, la inversión social, pequeñas obras de infraestructura que no son concesionables, ¿no? En fin. Y después eso era un capítulo, y el otro capítulo es ver un mecanismo de estructura en una plancha, porque si vamos a hacer una alianza con 5 agrupaciones, veamos una forma, claro. Puede ser primarias, puede ser. Cada partido propone un grupo entre militantes y especialistas y hacemos un cónclave. Entonces, yo creo que, bueno, claro, pero se puede trabajar, ¿no? Pero ya queda poco tiempo. ¿Significa entonces que Libertad Popular va solo? ¿Va solo? ¿Van solos? Yo creo que, espero que no. Yo creo que o sea, todavía abren las esperanzas de encontrar acuerdo. Yo lo que creo que no es aceptable, digamos,
es que trabajar en una alianza que parta con una condición previa, que una persona en particular tenga que encabezar la plancha. Podría ser que ocurra, sí, pero tiene que ser un proceso, digamos, abierto, más plural. No puede ser una condición, un prerequisito para sentarte en la mesa, ¿no? Rafael, ¿eso significa que existen egos en los partidos políticos, personas que quieren liderar planchas electorales? Yo no ¿Lo has percibido? No diría que egos, ¿no? Pero yo digo una alianza, sobre todo tan prematuramente, porque si hubiese una candidatura pues que ha descollado, que está galopando, está claro que los demás se tienen que nuclear en torno a él, ¿no? Pero si estamos en un esfuerzo entre 4 o 5 agrupaciones, lo lógico es primero ponerte de acuerdo en tu plan. ¿Cómo es que pensamos? ¿Pensamos igual en este tema, en este otro tema? Y después, bueno, busquemos una manera, lo más... primero, ¿cuál es la combinación que tiene más chance de ganar? Claro. Eso se puede hoy, se puede medir con encuestas, se puede medir con focus groups, se puede medir haciendo y se puede determinar un proceso. Yo era partidario de una especie de cónclave con 20, 30 personas, entre militantes, claro, invitados, analistas políticos, es decir, y hacer un esfuerzo así, ¿no? Al final, en el caso de las conversaciones que hemos tenido con la gente del PPC, y el general Quiabra, el señor Molinelli, Spa y Fiorella Molinelli, no hemos llegado a desarrollar la parte programática. También he tenido una ronda de conversaciones con Alfonso López Chau, por ejemplo, que es alguien evidentemente más a la izquierda. Ahí sí comenzamos, yo creo que mejor en ese sentido. Es, oye, ¿dónde estamos en cuanto a la inversión privada? ¿Dónde estamos en cuanto a la agenda social, la infraestructura pública, la necesidad de reformas estructurales? Bueno, y empezamos a avanzar y nos dábamos cuenta que ahí había espacio para crecer, y después había cosas en las que no nos pusimos de acuerdo. Por ejemplo, el tema de la Asamblea Constituyente, que es un parteaguas. Me parece que hoy ahora Nación ha cambiado y está con Enrique Mendoza, creo, ¿no? No, pero ahora creo que ya no quieren la Asamblea Constituyente, no sé, pero toda reforma, hay reformas que se tienen que hacer, yo creo que eso es evidente. Parte de la Constitución, ¿no? Yo creo que la economía de mercado tiene que tener como eje central al ciudadano, al consumidor. Importante. ¿No? Y hacia eso... Quebrar oligopolios, monopolios. Claro, ¿no? y las empresas que no puedan obtener sus utilidades en el fragor de la competencia tendrán que quebrar. Y no solo las privadas, las públicas. Como Petroperú, ¿no? Que siempre has dicho. Así es el mercado. Efectivamente, precisamente pensando en el ciudadano, pensando en los peruanos, peruanas, en el sur del país existe un bloqueo colosal de los mineros informales. Estamos hablando de la zona de Arequipa, ¿no? Pero son 4 focos: Cusco, Arequipa, La Libertad, Ica, situaciones complejas para los peruanos, y estamos señalando que aproximadamente son pérdidas millonarias, ¿no? Muchísimo 280 millones al día, ¿no? Exacto. Y esto no se puede permitir. Sin embargo, ¿crees tú que es una decisión pusilánime del Premier señalar que se va a liberar estas vías con el imperio de la ley? A ver, yo creo que el Estado y el gobierno, que es el que ejerce en el fondo la representación del Estado, tiene que asegurar el derecho constitucional al libre tránsito por el territorio nacional, digamos. Existe un derecho a la protesta que nadie discute, que se puede ejercer sin afectar el derecho al libre tránsito. No existe derecho a bloquear carretera, ¿no? Entonces, claro, entonces yo creo que es inaceptable que hagamos o que hayamos convertido en habitual la claudicación en la defensa de un derecho que es consustancial también en la democracia, como es el derecho a transitar libremente por todo tu país. Entonces, eso es... Ahora, pero lo que está acá de fondo es el músculo financiero de las economías ilegales, ¿no? Exacto. El oro está a $3.300 la onza. Esto es muchísimo dinero. De oro, ¿no? Entonces hay un músculo político, un músculo económico que tiene una repercusión política, tiene una repercusión logística. Acá hay dinero para financiar un bloqueo muy prolongado. Y después tenemos un gobierno que ha contribuido con leña a esto, porque ellos también han promovido las ampliaciones sucesivas del Reinfo, y al Congreso ni se diga, ¿no? Todo el desmadre es autoría casi directa del Congreso de la República, por no haber querido atacar el tema de fondo, que es legislar
no prorrogar el REINFO, sino legislar en una ley razonable respecto al tema de la minería pequeña y la minería artesanal. Estamos hablando de la ley MAPE, que lamentablemente no ha sido debatida ni aprobada en el Congreso. Claro, ¿no? Lo que quieren es una ley MAPE que es en el fondo ya institucionalizar en una ley el REINFO. El REINFO, y que sea para siempre. Y que sea para siempre. Darle aviso de perpetuidad legal. Y el REINFO ha sido la gran desgracia y el gran promotor de la minería informal y de la minería ilegal en el Perú, porque el REINFO, de los cerca de 90.000 que se produjeron, el 2.4 se formalizó. 2.000, una cosa así, ¿no? Es muy poco, pero en tanto tenías tu REINFO en giro, digamos, te estabas blindado primero porque te denuncian por minería ilegal. Podías comercializar tus minerales sin necesidad de demostrar de dónde lo has sacado. Y además el acceso a los explosivos. El acceso a los explosivos. Entonces, Rafael, vamos a hacer una breve pausa. Estamos en Altavoz en Vital. Estamos con Rafael Belaúnde Llosa, presidente de Libertad Popular. Ya regresamos. Ya hablemos. 7:31 de la mañana, estamos de retorno en el programa Altavoz en Vital 91.1 FM de tu dial, y también estamos en televisión a través de Movistar TV y Tribu TV. Estamos con Rafael Belaúnde Llosa, presidente de Libertad Popular. ¿Qué propone Libertad Popular respecto a la minería, este sancochado minero que tenemos en el país, realmente complicadísimo, porque está poniendo obviamente una situación crítica también las decisiones del gobierno y del propio Congreso? Bueno, yo creo que el Perú es un país minero, es milenariamente minero, y yo creo que la minería es una bendición para el Perú. Es la fuente de recursos que realmente podrían marcar la diferencia y ser la palanca al desarrollo. Pero creo que es importante que tiene que haber espacio para la gran minería, para la mediana minería, para la pequeña minería y para la minería artesanal, tal como ocurre en Estados Unidos, en Canadá, en Australia. Hay espacio para todos. La legislación hay que adecuarla para que los informales que quieren formalizarse, porque no olvidemos que 1/3 de los REINFOs están en terrenos que no tienen un concesionario privado. Ajá. Y tampoco se han formalizado. Algunos porque no quieren y otros porque no pueden, porque la legislación efectivamente es muy engorrosa. Entonces, la minería tiene que tener un carácter más popular si queremos poner en valor todo nuestro potencial minero. Primero hay que terminar con el doble estándar, ¿no? Vemos a muchos congresistas de la izquierda radical que defienden pues vigorosamente la minería ilegal, que contamina impunemente, que promueve la trata de personas, la criminalidad. Si ellos con ese mismo entusiasmo promoviesen la minería formal, que está controlada, fiscalizada y que tributa, este tipo de minería, el Perú sería el primer productor de cobre el día de hoy. Exacto. Y no tercero, como no se superó el Congo, ¿no? Yo creo que hay que tomar conciencia que tenemos una enorme riqueza minera. Es como Arabia Saudita. Arabia Saudita puede decir, no queremos el petróleo. Bueno, sería un país pues paupérrimo. Pero lo tiene. Pero lo tiene y han encontrado. Y así ocurre con todos los países del Golfo Pérsico. El Perú tiene una cosa excepcional, que está no solamente lleno de cobre, está lleno de oro, está lleno de plata, está lleno una de bendición, zinc, ¿no? Entonces hay que ver que esto funcione, pero para todos. Para la gran minería, la mediana, la pequeña, la artesanal, y también para el ciudadano que convive con la actividad minera. Entonces yo creo que hay que trabajar una profunda reforma en cómo se distribuye, por ejemplo, la renta minera. De lo que se trata es que si tenemos esta riqueza, este recurso, el cobre enterrado, ¿no? Con una ley de 1 o 2%, no vale nada. O sea, el Perú tiene el potencial minero, pero la riqueza hay que ponerla en valor, y eso son miles de millones de dólares en inversión. Si estuviera en tus zapatos, en tu decisión, solucionar lo que está pasando en la zona de Chala, en la zona de Arequipa, en La Libertad, en Ica, obviamente, en Cusco, ¿cuáles serían las principales decisiones que tomarías para revertir esto? Primero, garantizar el libre tránsito en el territorio nacional. El uso de la fuerza. Bueno, garantizar dentro del marco de la ley. Hay un marco legal que permite el uso de la fuerza dentro de la ley. Lo que no se puede aceptar es tener el país paralizado por un reclamo de un
gremio que es minúsculo en comparación a los 33 millones de peruanos. Pero ese gremio minúsculo, como sabe perfectamente, financian a partidos políticos, claro, que están en este momento en el Congreso, ¿no?, que les permiten ampliar paulatinamente el Reinfo, por ejemplo. Bueno, yo creo que buena parte de los votos que llevó a la señora Boluarte en su fórmula presidencial han venido también de ahí, ¿no? Se ha legislado yo diría que cómplicemente con la minería ilegal, y se ha permitido impunemente que la criminalidad asociada a la minería ilegal en Patás, por ejemplo, crezca y se prolifere hasta estos niveles. Exacto, donde derriban torres de alta tensión. Y entonces acá hay una laxitud, diario, ¿no? Hay una laxitud, ya sea por compromiso económico o por simplemente intereses políticos subalternos, y entonces el Estado el mismo gobierno y el Congreso, prorrogando sucesiva y demencialmente el Reinfo, ha ido incentivando esto, porque también el artesanal dice, oye, sí, estoy en la concesión de un privado que opera, pero tú, Estado, me has dado mi Reinfo que me permite operar y vender a quien yo quiera. Entonces, pero es un chantaje, ¿no? Es un chantaje, pero acá el Estado peruano, a través del Congreso y el Ejecutivo, son los que han ido cómplice, ¿no?, alimentando este incendio. Ahora, el Estado, uno gobierna para resolver los problemas. Esto es un tema efectivamente delicado. Pero acá tienen que convivir dos derechos constitucionales, el de la protesta y el del libre tránsito. Nada justifica bloquear una carretera. Eso no tiene justificación alguna. Efectivamente, ¿no? Rafael, en algún momento en el primer bloque hablaste de una agenda social. ¿En qué consiste la agenda social que está impulsando justamente tu partido, ¿no? Libertad Popular. Bueno, yo creo que un país pues no es una empresa, ¿no? Hay evidentemente variables que son parecidas. Hay una restricción presupuestal en función de los ingresos, no se puede gastar más de lo que uno tiene todo el tiempo, hay que usar los recursos con rentabilidad, pero también hay un criterio social. Por ejemplo, nos interesa que las condiciones de vida en el corredor minero sean mejores, ¿no? Nos interesa que el gas llegue a Puno, llegue a Juliaca, llegue a Andahuaylas, porque el Perú al final somos todos, y la riqueza y el modelo tiene que funcionar para todos. Entonces, por ejemplo, cuando se empieza a agotar Camisea y se necesite profundizar las exploraciones y hacer más ductos, cuando vayan a la convención ahí a preguntarle a la gente que paga 80 soles por un balón de gas, exacto, ¿va a estar a favor o en contra? ¿no? Va a estar en contra, porque ellos en 25 años de Camisea, lo único que han visto del gas es el ducto que se lleva el gas de la convención a la costa del Perú. Y además solo tenemos 16 años para gas de Camisea, bueno, gas barato. Hay que hacer un esfuerzo para que la gente del sur andino, de donde viene el gas, también pueda disfrutar el gas. Después, en el corredor minero, si de ahí sale la principal fuente de riqueza del Perú, es razonable que el Estado haga un esfuerzo especial para que las postas médicas pues funcionen, para que las escuelas, los niños no tengan que sentarse en un ladrillo para estudiar. Porque las empresas mineras cumplen con pagar impuestos y es el Estado que no ejecuta, claro, ¿no? Esto es un problema claro, y eso ¿qué es lo que ocurre? La población le empieza a exigir a las empresas las responsabilidades, exacto, que el Estado incumple. Claro. Y ponen a veces centros de salud, pero pequeñas cosas que no son responsabilidad, ¿no? Hay cosas en donde el Estado no tiene que meterse, dejar que los privados actúen a su cuenta y riesgo. Si les va bien, muy bien; si les va mal, quiebran. Y hay otras cosas en las que el Estado sí tiene que actuar con mucha determinación y vigor, y existe la obra pública. Por ejemplo, yo he tenido unas reuniones con productores de cacao de Atalaya. Entonces me dicen, solo llegar a la marginal de la selva pues es una odisea, porque tiene que salir de ahí, cruzar Puerto Ocopa, que es un puente sobre el río Perené, para llegar a Mazamari y recién empalmar con la marginal. Esa carretera pues se cae a pedazos. Exacto. Y eso no es concesionable porque no hay el volumen. Entonces eso lo tiene que hacer el Estado. O un cafetalero de Sandia, que para llegar a Juliaca también pues es una ruta miserable y se demoran en recorrer 200 kilómetros 12 horas. Rafael, entonces, de otro lado, el Premier anunció recientemente el inicio de una comisión que permita verificar, en todo caso, observar la posibilidad del retiro del Perú de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué te parece a ti esta decisión del Premier? ¿Tú crees que es el momento propicio para que el Perú se retire de esta entidad supranacional? Yo creo que en ningún caso le convendría al Perú participar de menos foros internacionales, ¿no? Yo creo que la experiencia del Perú, a partir incluso nosotros en el 90 éramos un paria.
nosotros nos hemos ido reinsertando a la comunidad internacional en el aspecto financiero, en el aspecto comercial. El Perú, si uno ve en el largo plazo, tiene una trayectoria de abusos sistemáticos contra la propiedad privada, contra una serie de derechos fundamentales, y yo creo que ser parte de la comunidad internacional ha traído más beneficios que problemas. Ahora, hay cambios que hay que hacer, sí, hay que preocuparse que los países pues, nombren buenos jueces ante la Corte. Ahora, yo creo que un poco la criminalidad no va a resolverse por ahí, ¿no? El crimen organizado, la extorsión, el sicariato, esto tiene que abordarse como se abordó el problema del terrorismo, que es con inteligencia policial, con tecnología, empoderando a los oficiales más competentes, ¿no? Yo creo que tener un espacio donde ir a reclamar si el Estado vulnera algún derecho tuyo, como sistemáticamente ha ocurrido en el Perú, históricamente, expropiaciones, abusos judiciales de toda naturaleza. Entonces yo creo que es muy delicado digamos, el aislacionismo, ¿no? El aislacionismo institucional, político y económico. ¿Cuál es la ideología de Libertad Popular? Porque algunos señalan que es el nuevo Partido Morado. Bueno, no he leído el manifiesto, digamos, del Partido Morado, ¿no? Pero nosotros creemos en la libertad económica y en un rol, yo diría que no solo subsidiario, ¿no? También hay una agenda social, sobre todo en un país como el Perú. Hay zonas como Mazo Cruz, por ejemplo, Puno. Ahí uno se da cuenta que ahí se necesita más Estado, no menos Estado. Pero hay otras partes donde lo que hay que hacer es dejar que las fuerzas productivas y el riesgo de iniciativa individual, que la gente que quiere trabajar en el Perú, que felizmente somos un país lleno de emprendedores, claro, pero, y sobre todo los más pequeños, pues no pueden trabajar, no pueden litigar con la SUNAT. Nosotros tenemos que promover la iniciativa individual, la generación de mercado. La acción del Estado tiene que estar decidida en extender la economía del Perú por todo su territorio, no restringirla, y asegurarse que las utilidades de las empresas se generen en el fragor de la competencia y no en los lobbies, en los ministerios ni en el Congreso. Eso diría que es... Bien, Rafael, muchísimas gracias por estar en Altavoz. Gracias por tu presencia. Te tendremos en otro momento, muy gentil. Encantado. Estuvimos con Rafael Belaúnde Llosa, presidente de Libertad Popular. Haremos una pausa y regresamos de inmediato. Ya hablemos.